La autoridad de la oración. Capítulo 3. Toma 30 minutos leerlo. La autoridad de la oración. La posición que Jesús obtuvo fue transferida al género humano por medio del nuevo nacimiento en Cristo. ¿Qué le da a usted el derecho para orar? La seguridad de la respuesta a esa pregunta en su mente y corazón es esencial si usted quiere una vida de oración. En el capítulo anterior, vimos que Dios instituyó la oración cuando Él creó al género humano. Aprendimos que la oración es el recurso por el que usted tiene el medio para comunicarse con el Dios invisible. Es el recurso por medio del cual su espíritu se propone afectar o ser afectado por la voluntad y el propósito del divino Creador. Ese es el propósito de la oración. Sin embargo, ¿en base a qué tiene usted el derecho para orar? Inicialmente, Dios nos dio este derecho, en virtud de nuestra relación con Él, y nuestro propósito de ejercer dominio sobre la tierra. No obstante, nuestra relación con nuestro Creador estaba rota, y nuestra autoridad de dominio embargada por nuestros primeros antecesores. Satanás, en vez del hombre, llegó a ser el Dios de este mundo, 2 Corintios 4:4. ¿Dónde deja esto a las personas en relación a la comunión con Dios y sus propósitos para la oración? Ellos pasaron a ser extraños para con Él y sus planes. Así que, ellos se sintieron alejados de Dios. Estaban inseguros de las buenas relaciones que tuvieron con Dios. No supieron lo que Dios quería hacer para ellos y por medio de ellos. Perdieron el sentido del propósito. ¿Suenan parecidos estos resultados a su propia vida de oración? Si es así, usted debe reconocer que su concepto de la oración fue afectado por razón de la caída. No obstante, Dios quiere darle a usted una nueva perspectiva sobre la oración, una que refleje sus propósitos para la redención, así como para la creación. El plan de redención de Dios es consistente con su carácter y sus propósitos. Hemos visto que los propósitos de Dios son eternos y que Él tenía un plan, desde la fundación del mundo, para restaurar el género humano. Note que esta restauración, la cual implica la derrota de Satanás y el pecado, fue cumplida en acuerdo con los principios de Dios. Sus propósitos jamás cambiaron. El plan de Dios no era simplemente venir a quitarle el control de la tierra a Satanás. Él pudo haber hecho eso, pero Él nunca lo iba a hacer. ¿Por qué? Hubiera sido inconsistente con la integridad de su carácter y sus propósitos. Si Él hubiera hecho eso, Satanás podría acusarlo de hacer lo que Él, Satanás, había hecho, usurpar la autoridad que se le había dado al hombre en la creación. Dios tiene todo poder y autoridad. No obstante, Él le dio autoridad al género humano sobre la tierra, también le dio libre albedrío, y Él no invalidaría esos dones, aunque el hombre hubiese pecado, rechazándolo a Él, haciéndose merecedor de ser separado de Él, para siempre. Las Escrituras dicen: porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. ¡Qué respeto extraordinario tiene Dios por la humanidad! Él respetó la autoridad del hombre, aun cuando yacía inactiva dentro de su naturaleza caída. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, Romanos 11:29. Sin embargo, ¿cómo podría Dios capacitar a la humanidad para recobrar una relación con Él y la autoridad sobre la tierra, cuando el hombre rechazó estos dones por su propia elección? Necesitamos valorar la magnitud del dilema del hombre. El pecado del hombre tendría que ser enfrentado. El hombre también tendría que querer regresar a Dios y trabajar junto con Él, por su propia voluntad. Estos no eran asuntos sencillos. Restaurar al género humano hubiera sido imposible si no fuera por Cristo. Como Jesús mismo dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible, Mateo 19:26. El plan eterno de Dios para la humanidad se hizo posible con la llegada de Cristo. Solo por medio de Cristo somos restaurados a nuestros propósitos en Dios, y solo por medio de Cristo tenemos el derecho a orar con autoridad. Cristo restauró nuestros derechos para dominar y orar. Además, desde el principio, Dios planeó que la redención del hombre y la restauración de su propósito se dieran por medio de Cristo.
dándonos, Dios a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Efesios 1, 9, 3, 10 al 12. Jesús es el segundo Adán. ¿Cómo podría Cristo cumplir con el propósito eterno de Dios? Efesios 3, 11. Para restaurar el propósito de Dios, Jesús tuvo que venir como representante de la autoridad legal de la tierra, el hombre. Él vino como un ser humano, como el segundo Adán, como principio de una nueva familia del género humano, que estaría dedicado a Dios, el primogénito entre muchos hermanos, Romanos 8, 29. Las Escrituras dicen, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, Juan 1, 14. Si Él no hubiera venido como hombre, Él no hubiera tenido el derecho a reclamar el género humano y la tierra para Dios, de acuerdo a la manera en que Dios ha ordenado sus propósitos para el mundo. También, para restaurar las relaciones rotas del hombre con Dios, Jesús tenía que ser sin pecado, y Él tenía que escoger hacer la voluntad de Dios. Solamente un hombre perfectamente justo, que deseara hacer la voluntad de Dios podría redimir a la humanidad. La Biblia dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 de Corintios 5, 21. Por eso, la segunda persona de la Trinidad, voluntariamente rechazó su gloria celestial, y vino a la tierra como hombre. Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2, 6 al 8. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, 3 y 4. ¿Qué cualidades manifestó Cristo, como segundo Adán? Él es la imagen de Dios primero. Jesús reflejó la imagen de Dios, como lo hizo Adán originalmente. Jesús es llamado Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 de Corintios 4, 4. Además, la segunda persona de la Trinidad retuvo su divinidad, así que Cristo es ambas cosas, completamente humano y completamente Dios. Esto significa que la plenitud de la imagen de Dios fue revelada en su humanidad y en su divinidad. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, Colosenses 1, 19. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2, 9 y 10. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1, 15. Él tiene una relación profunda de amor con Dios. Jesús también tiene una relación de amor extraordinario con Dios el Padre, reflejando la relación perfecta que Dios deseó tener con Adán y Eva. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. Juan 3, 35. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que Él hace. Juan 5, 20. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Juan 10, 17. El amor del Padre y del Hijo es tan profundo y recíproco que Jesús podía decir: yo y el Padre uno somos. Versículo 30. Él vive para hacer la voluntad de Dios. Los versículos anteriores nos recuerdan la conexión entre el amor de Dios y la unidad de sus propósitos, que fue característico de la relación original de la humanidad con Dios. A través de todos los evangelios, Jesús reveló que su único propósito y objetivo en la vida era hacer la voluntad de Dios. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mateo 26, 39 al 42.
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Lucas 11, 2. Mi comida, dijo Jesús, es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. Juan 4, 34. No puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 5, 30. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6, 38. Jesús vivió para hacer la voluntad de Dios. Él es uno con Dios y sus propósitos. Y Él dijo que cualquiera que haga la voluntad de Dios, pertenece a la familia de Dios. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre. Mateo 12, 50. Él reina con autoridad. Así como Adán y Eva fueron los medios para administrar el gobierno de Dios en la tierra, Cristo manifestó la autoridad de Dios mientras vivió sobre la tierra. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Mateo 11, 5. Además, su reino y autoridad se manifestaron poderosamente cuando Él se levantó de entre los muertos y venció al pecado, Satanás y la muerte. Cuando Él regrese a la tierra, su autoridad será reconocida por el mundo entero. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 10 y 11. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, 16. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11, 15. Jesús tiene el derecho y el poder para reinar en la tierra y de pedirle a Dios que intervenga en el mundo, puesto que Él fue el hombre perfecto y el sacrificio perfecto. Esto quiere decir que aun cuando ninguno de los otros hombres esté de acuerdo con Dios, los propósitos de Dios para la tierra pueden ser llevados a cabo por medio de Cristo. Sus oraciones por el género humano son poderosas y eficaces. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7, 25. Además, Él ha dado a los creyentes su Espíritu, para que podamos estar de acuerdo con los propósitos de Dios, aun cuando estemos inseguros acerca de cómo orar. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8, 26. Como legítimo Rey de la tierra, Jesús tiene el máximo derecho de silenciar a cualquiera que se oponga a Dios. Al género humano, Dios le dio libre albedrío. Aun como Redentor y Rey de la humanidad, Cristo está calificado para ser juez de todo el género humano. Por medio de Cristo, el hombre va a ser juzgado por uno de su propia clase. Jesús dijo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan 5, 22. Jesús recuperó la autoridad terrenal del género humano. Cristo logró nuestra redención y recuperó nuestra autoridad terrenal como resultado de ser el segundo Adán. Es crucial para nosotros recordar que Jesús vino como hombre. Así, Él estaba calificado como un representante de la autoridad terrenal. Jesús fue perfectamente obediente y sin pecado. Así, Él estaba calificado para ser el Hijo de Dios y restaurar la relación del hombre con el Padre al vencer el pecado y la muerte por medio de su sacrificio en la cruz. Jesús victoriosamente resucitó. Así, Él estaba calificado para derrotar al pecado y a Satanás, recobrar la autoridad sobre la tierra y ser el Rey justo de la tierra. Jesús transfirió autoridad a aquellos que creyeren. Hay una relación vital entre la redención y la oración. La posición que Jesús obtuvo fue transferida al género humano por medio del nuevo nacimiento en Cristo. Juan 3, 5. A aquellos que creen y reciben a Cristo, se les ha restaurado su relación con Dios y su autoridad sobre la tierra. Por causa de Cristo, podemos vivir de nuevo como hijos e hijas de Dios, con todos los derechos y privilegios asociados por ser de su descendencia. La oración
es tanto un derecho como un privilegio del hombre redimido, quien está ahora en posición para entrar completamente en una relación de amor con Dios, y coincidir en que venga su reino. Hágase su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, véase Mateo 6, 10. La oración es tanto un derecho, como un privilegio del hombre redimido. La voluntad de Dios, es de que cada persona sea redimida, y que gobierne la tierra, por medio del Espíritu de Cristo. Es por medio del género humano, que Dios desea revelar su carácter, naturaleza, principios, preceptos y rectitud al mundo visible. Este es un plan eterno. Se aplica a nuestra vida presente en la tierra, y se aplicará por toda la eternidad. Recuerde que nunca fue la intención de Dios que el hombre viviera y trabajara en el cielo. Él fue creado para la tierra. A causa de la caída, nuestros espíritus ahora separados de nuestros cuerpos en la tierra y redimidos irán a estar con Dios en el cielo. No obstante, Dios nos hizo una promesa. Él dijo que cuando lleguemos a la oficina central, el cielo, estaremos solamente por un breve tiempo. Llegará el día, cuando nuestros cuerpos sean resucitados, y reunidos con nuestros espíritus, y así podamos continuar gobernando en la nueva tierra que Dios creará, véase 1 Corintios 15, 42 al 44, 51 al 53, Isaías 65, 17. En el libro de Apocalipsis, Dios habla de tronos, de reinar y gobernar con él, en la tierra, véase Apocalipsis 5, 10, 20, 4 y 6, 22, 5. Además, Dios no lo va a levantar a usted de los muertos, solo para vivir con Él, en el cielo para siempre. Él lo va a levantar a usted, para que suba con su obra su llamamiento y vocación. Es por eso, que las Escrituras dicen, que reinaremos con Jesús. Y reinarán por los siglos de los siglos, Apocalipsis 22, 5. ¿Qué significa reinar? Tener dominio, administrar. Por tanto, mientras hoy vivimos y trabajamos en este mundo caído, y, en el futuro, cuando vivamos y reinemos con Jesús, la comisión de Dios será la misma. Y señoree, en toda la tierra, Génesis 1, 26. La redención del hombre, le permite tener dominio. Muchos creyentes no podrían ser descritos como que, tienen, dominio, en el sentido de hacer una contribución significativa al posterior reinado de Dios sobre la tierra. ¿Qué nos impide hacer esto? A menudo es porque no reconocemos o aceptamos el llamamiento y autoridad que hemos recibido de Cristo. No conocemos nuestros derechos, basados en el nuevo pacto. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica, 2 Corintios 3, 5 y 6. Creo que nuestro temor de ser orgullosos o presuntuosos, junto con la falta de aceptación de nuestro valor en Cristo, nos ha mantenido en esclavitud y nos ha robado de la realidad de su obra, acabada a nuestro favor. Qué lentos hemos estado, para actuar sobre lo que somos en Cristo. Sin embargo, Él quiere que nosotros usemos lo que Él ha hecho disponible para nosotros, por medio de la redención. Por ejemplo, debido a que la Iglesia no ha entendido la verdadera naturaleza de la humildad, por mucho tiempo y persistentemente se nos ha enseñado acerca de nuestra debilidad, nuestra falta de habilidad y nuestra falta de méritos, apenas nos atrevemos a afirmar lo que Dios dice que somos. Somos una nueva creación, 2 Corintios 5, 17. Tenemos temor de que si lo hacemos la gente nos malinterpretará y pensará que somos fanáticos. Pero las Escrituras dicen: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pararon, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo proviene de Dios. Versículos 17 y 18. Esto no es algo que hayamos inventado. No es una presunción de nuestra parte. Proviene de Dios. Por lo tanto, no debemos tener temor decirlo y vivir en su maravillosa realidad. Por mucho tiempo y persistentemente, se nos ha enseñado acerca de nuestra debilidad y nuestra falta de méritos, al punto que apenas nos atrevemos a afirmar que somos una nueva creación. El Espíritu ha declarado que esta nueva creación se impone. Esta incluye todo lo que somos en Cristo.
Efesios 1, 7, dice, en Él, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Quiénes somos en Cristo? Somos los redimidos. Además, esto no es solo una filosofía o una opinión. Esto es una descripción del Padre, de lo que somos en su Hijo. El segundo Adán remitió a la humanidad. Por consiguiente, no solamente somos una nueva creación, sino que también tenemos una redención, que es literal y absoluta. ¿Qué significa esta redención para nosotros? Satanás no tiene autoridad sobre nosotros, Satanás es el príncipe de las tinieblas, y se convirtió en el Dios de este mundo, cuando tentó exitosamente a Adán y a Eva, para que rechazaran los caminos de Dios. No obstante, por medio de Cristo, hemos sido liberados del dominio de Satanás, sacados del reino de las tinieblas. Es por eso que, aunque continuamos viviendo en un mundo caído, no pertenecemos a él. Pertenecemos al reino de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, Colosenses 1, 13. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2, 9. Puesto que hemos sido librados del dominio de Satanás, él ya no tiene autoridad sobre nosotros. Más bien, en el nombre de Jesús, nosotros tenemos autoridad sobre él. El pecado no tiene autoridad sobre nosotros. También, Cristo nos liberó del dominio y poder del pecado. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, 14. La Biblia dice, que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, y creemos en Jesús como nuestro sustituto y representante, estamos, en Cristo, 2 de Corintios 5, 17. Somos, justicia de Dios, en Él, versículo 21. Siendo que Él, es sin pecado, nosotros también estamos libres del pecado. Puede que no apreciemos o nos apropiemos de este hecho, pero aún es verdad. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 5, 21. Por lo tanto, a causa de la redención, el pecado ya no reina en nuestras vidas, reina la gracia. Tenemos autoridad por medio del nombre de Jesús. Nuestra redención también nos ha dado autoridad en el nombre de Jesús. Jesús lo estableció claramente. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 12 al 14. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16, 23 y 24. El mayor principio relacionado con nuestra autoridad y poder en la oración es nuestro derecho a usar el nombre de Jesús. Ahondaremos más de cerca este principio en un capítulo más adelante. Tenemos acceso al Padre por medio del nombre de Jesús. La autoridad del nombre de Jesús nos da acceso a nuestro Padre Celestial. Nuestro derecho a acercarnos al trono de la gracia, confiadamente, Hebreos 4, 16, nos trae la delicia de una relación restaurada con Dios. También, este aspecto esencial de la oración, nos habilita para estar de acuerdo con el Padre y sus propósitos, y para pedirle el cumplimiento de su palabra mientras Él suple nuestras necesidades, y las necesidades de los demás. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Juan 16, 26 y 27. Tenemos autoridad por medio de la palabra. La presencia, el poder y los recursos ilimitados de Dios están disponibles para nosotros en el nombre de Jesús. Sin embargo, el nombre de Jesús no es una palabra mágica que usamos para conseguir lo que queramos. Debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios, la cual encontramos en su palabra. En Juan 15, 7, dijo Jesús:
si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. El núcleo principal de la oración es nuestra armonía con la palabra de Dios, nuestra unidad con Cristo, que es la palabra viva, y nuestra unidad con la voluntad y los propósitos de Dios. El poder de la oración no se basa en sentimientos, emociones o teorías de hombres, sino en la palabra de Dios, que vive y permanece, 1 de Pedro 1, 23, Nueva Versión Internacional. Su palabra es garantía de que la oración será contestada. Dios le está pidiendo a usted que traiga a Él, su palabra, para abogar por los derechos del pacto. No oramos a Dios en ignorancia, sino como partícipes de sus propósitos. Orar es unir fuerzas con Dios, el Padre, dirigiendo la atención hacia sus promesas. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, 2 de Corintios 1, 20. La Nueva Versión Internacional lo expresa de esta manera. Todas las promesas que ha hecho Dios son, sí, en Cristo. Así que por medio de Cristo, respondemos, amén, para la gloria de Dios. El poder de la oración no se basa en sentimientos, sino en la palabra de Dios. Puesto que apropiarse de las promesas de Dios es otro principio mayor en cuanto a nuestra autoridad y poder en la oración, echaremos un vistazo más de cerca a este principio, en un capítulo posterior. Jesús es nuestro modelo de la autoridad del dominio. Jesús no solo es el único que reclamó nuestro dominio de autoridad, sino que Él también es nuestro modelo de cómo vivir en esta autoridad. Él fue lo que nosotros debemos ser. Su vida de oración es un ejemplo para la vida de oración que nosotros debemos tener. Usted puede decir, sí, pero Jesús era diferente a nosotros. Él fue divino, y por eso Él tenía ventajas sobre nosotros. Cuando Jesús vivió en la tierra, ¿estaba Él en mejor posición que la que estamos nosotros? No. Lo que Él realizó en la tierra, Él lo realizó en su humanidad, no en su divinidad. De lo contrario, Él no podía haber sido el representante y sustituto del hombre. Como el Hijo del Hombre, Jesús mantuvo estrecha relación con el Padre a través de la oración. Él hizo lo que Dios le ordenó hacer y en lo que vio a Dios trabajando activamente para que se cumpliera en el mundo. Nosotros podemos hacer lo mismo. Jesús dijo: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo también, de cierto os digo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que Él hace, Juan 5, 17, 19 y 20. Dios amó a Jesús porque Él fue perfectamente obediente y vivió para cumplir los propósitos de Dios. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, Juan 10, 17. Dios le reveló a Jesús lo que Él estaba haciendo en el mundo, y como el ministerio de Jesús estaba relacionado con su propósito general. Creo que Dios hará lo mismo con nosotros, si vivimos y obramos en el Espíritu de Cristo. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que soy en el Padre, y en el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, Juan 14, 10 al 14. Las oraciones de Jesús eran eficaces porque Él tenía una relación con Dios, conocía sus propósitos, y oró de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Dios ya había hablado y prometido hacer. Debemos imitarlo a Él. Más que eso, debemos dejar que su espíritu y actitud gobiernen nuestras vidas. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, Filipenses 2, 5, Nueva Versión Internacional. Debemos vivir en el nuevo pacto que Dios nos ha garantizado en Cristo, el cual nos restaura a la unidad del corazón y voluntad de Dios.
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31, 33. Gobernando por medio del Espíritu de Cristo. Mi pregunta al principio de este capítulo fue: ¿qué le da a usted el derecho para orar? No solamente es su llamado en la creación, sino también su redención en Cristo, lo que le da a usted ese derecho. Esta es una verdad sólida que cambia vidas. Esta quita la duda, el temor, la incertidumbre y la timidez con relación a la oración. Es por medio Cristo que usted ya no tiene que sentirse aislado de Dios, inseguro de dónde está con Dios, confundido acerca de lo que Dios quiere hacer por y por medio de usted, sin objetivos. En vez de eso, usted puede tener una relación de amor con Dios el Padre, la certeza de su redención en Cristo, un entendimiento de su llamado y autoridad en Cristo, una idea clara del propósito de Dios para su vida. Dios quiere que usted viva confiado en la autoridad que Él le ha dado. Cristo dijo: de cierto os digo que todo lo atéis en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18, 18 y 19. ¿Está usted dispuesto? ¿Quiere usted que Dios ejecute sus propósitos para su vida y para nuestro mundo caído? Usted puede invitarlo a Él, a hacerlo así, por medio de la oración. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios siempre encontró a un ser humano dispuesto a ayudarlo a Él, a cumplir sus propósitos. En efecto, Él viene ahora y le pregunta: ¿estás dispuesto? ¿Quieres ayudarme a cumplir con mis propósitos para tu vida y para la tierra? ¿O estás contento de vivir una existencia insatisfecha y permitir que las influencias del pecado y Satanás usurpen nuestro mundo? ¿Quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Jeremías 30, 21. Oro, para que deseemos estar cerca de Dios, viviendo en unidad con Él, y sus propósitos, y, ejerciendo la autoridad que Él nos ha dado por medio del Espíritu de Cristo. Oremos juntos. Padre Celestial. Gracias a ti, porque nunca te has dado por vencido, sino que nos has redimido para ti mismo, y tus propósitos por medio de Jesucristo, el segundo Adán. En 2 de Tesalonicenses 1, 11 Pablo oró: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Te pedimos, que nos consideres dignos de nuestro llamado, y que nos capacites para cumplir tus propósitos, por medio de la gracia, fe y autoridad que tenemos en Cristo. Oramos todas estas cosas, en el nombre de Jesús, nuestro Redentor y Rey. Amén. Poniendo en práctica la oración. Pregúntese usted mismo: ¿me siento siempre aislado de Dios, inseguro de dónde estoy con Él, y confundido de cómo debería orar? ¿Estoy orando basado en los efectos de la caída o los efectos de la obra de redención de Cristo a mi favor? Pasos de acción. Empiece hoy a aplicar la redención de Cristo a su vida de oración, reconociendo la restauración que logró Jesús con entre su relación y la del Padre y sus propósitos de dominio. Recuérdese diariamente que su redención significa que Satanás y el pecado ya no tienen autoridad sobre usted, que usted tiene autoridad y acceso al Padre por medio del nombre de Jesús y que usted tiene autoridad por medio de la palabra de Dios. Comience a acercarse a Dios basado en esta promesa. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 16. Fin del capítulo 3 del libro. Entendiendo el poder y el propósito de la oración. Dr. Myles Munroe. ¿Quieres que Jesús te ayude de hoy en adelante? Repite esta oración en voz alta. Padre Celestial. Yo reconozco que soy un pecador, y que mi pecado me separa de ti. Hoy creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios. Que Él murió por mí en la cruz, y que Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados.
Renuncio a todo pacto con el mundo, con la carne y con el diablo. Y hago un pacto nuevo contigo, Jesús. Para amarte y servirte cada día de mi vida. Jesús, entra a mi corazón y cambia mi vida. Si hoy muriera, al abrir mis ojos, sé que estaré en tus brazos. Amén. El decir, Jesucristo es tu Señor, significa que tú ahora estás haciendo a Jesús el amo o dueño de tu vida. Ahora lee tu Biblia diariamente y obedece lo que lees. ¿Qué debes leer? Sugerimos que comiences con el libro de San Juan, y después lee el libro de Romanos. Lo que sea que decidas leer, asegúrate de leer todos los días. Dios nunca te abandonará.